¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Este es tu noticiero de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Saludos a todos los amigos de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, a donde estamos llegando a través de Radio Fusión. Estas son las noticias que el día de hoy circulan en todos los periódicos, en la televisión y en las redes sociales y en la radio de nuestro país. Dice Clara Brugada que las tarifas del transporte en la Ciudad de México son las más bajas del país, y sí lo creo, Ayudar a que un bebé nazca en la vía pública es todo un reto, asegura Cristóbal Avelino Heleno, policía auxiliar. No es la primera ni la última vez, seguramente, cuando hemos visto a nuestros policías haciéndose de médicos, haciéndose de enfermeras, tratando siempre de servir a la sociedad. México tiene excelentes policías, uno que otro bribón, uno que otro sinvergüenza, uno que otro ratero, pero la verdad es que la gran mayoría, mis respetos para la policía de México. Prófugo por problemas vecinales, ex policía auxiliar y youtuber, conocido como El Custodio, asesina a balazos a un matrimonio y a un taquero, graba video para alegar defensa propia, pero la verdad es que en ningún momento se ve cuando los supuestos provocadores o él tenía que defenderse en defensa propia lo hayan agredido. Ahí se ve que lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. Seguramente su propia conciencia lo habrá de entregar. La gente que habita en ese lugar, allá en Acolpan, manifiestan que pues esta era una pareja respetable, gente buena, y el taquero pues por ahí trabajaba muy cerca y también fue asesinado por este sujeto que seguramente en estado etílico o drogado cometió este tipo de delitos, todo por una mala vecindad o por un tendedero o porque le molestaba que si tenía una pared el vecino no había puesto su pared y que pues no quería que para nada, es más, puso una cámara para ver quién se acercaba, quién ensuciaba su pared o quién se servía de ella. Pero en fin, alerta AMPEC a empresarios del sector comercial que incumplir la ley Silla puede castigarse con multas, y no solamente a los comerciantes, sino también a las empresas, porque esta ley fue aprobada para que todos los trabajadores en un momento dado puedan descansar un poco. Muchos trabajadores trabajan de pie y eso hace que el cansancio y que el mismo rendimiento del trabajador pues no sea el adecuado. Detectan falsificación de firma de funcionario ejecutado en Tlalne, involucra contratos por 300 millones de pesos. García Quirós, viuda de Carlos Manso, asumirá la presidencia municipal de Uruapan. El estado de Michoacán encendido completamente, mucha violencia. Hemos visto cómo han atacado a las oficinas gubernamentales y la verdad es que mucha culpa de lo que está sucediendo son los malos gobiernos que estamos teniendo en diferentes partes. Con una calificación del 98.57%, aprueban el nombramiento de González Arabia como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El Pleno del Congreso Capitalino decidirá este jueves si la ratifica en el cargo. Seguramente el día de mañana habrá de ser ratificada en este cargo tan importante al servicio de la sociedad. Ojalá, y como siempre no suceda, que hay veces la Comisión de Derechos Humanos se dedica a defender
a los criminales. Califican el proceso de elección de la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como histórico y en un ejercicio integral, exhaustivo y de gran responsabilidad institucional, desde la recepción de documentos hasta la valoración de su trayectoria, entrevista, planes de trabajo y opiniones ciudadanas. Quienes integramos esta comisión analizamos de manera colegiada los perfiles, procurando siempre garantizar la transparencia, la imparcialidad y el respeto a los principios de la legalidad y objetividad que exige un proceso de esta naturaleza, dice Yanel Elizabeth Guerrero, diputada del Partido de El Trabajo. Bueno, pues ojalá sea en beneficio de la sociedad lo que esté pasando, lo que está pasando. Exigen a transportistas cumplimiento de mejoras. La jefa de gobierno asegura que con el aumento a la tarifa el servicio deberá mejorar, pero la verdad es que pues es muy poco lo que ellos cobran, es muy poco el aumento como para exigirles comprar una nueva unidad, ya no digo último modelo, sino de medio uso y en buenas condiciones, porque la verdad es que todo el transporte, todos los automóviles, las combis y todo está por las nubes. Cuesta muy caro para que un humilde trabajador del volante pueda adquirir una propiedad de un transporte. Muchos son trabajadores, pero muchos se arriesgan a tener una propiedad de ellas. La capital posee las tarifas más bajas del país, tanto de transporte público como concesionado, en comparación con otras entidades de la República, afirmó la jefa de gobierno. Si me preguntan cuál es el programa social más grande de la Ciudad de México, es el transporte público, dijo Clara Brugada. Y también debe de ser la seguridad, también debe de ser la cultura, también debe de ser el medicamento, el sistema de medicamentos en los hospitales, donde día con día las quejas siguen llegando por falta de insumos, por falta de medicamentos. Ciudad de México, Pablo Yáñez asume la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. Sustituirá a Alejandro Encinas. Pedro Moctezuma va a la CETEL. La jefa de gobierno destaca la experiencia de ambos perfiles en el desarrollo urbano, educación y territorio. Sustituirá a Alejandro Encinas, así como lo estamos escuchando, y seguramente esto traerá algo muy importante para esta gran Ciudad de México que día con día pues sigue creciendo, es imparable. Estamos construyendo una ciudad libre de pobreza, alta en igualdad, rica en derechos, baja en carbono y con más bienestar. Esto no es un sueño, son indicadores medibles. Qué bueno que sea así y qué bueno que también así lo reciba o lo perciba la sociedad mexicana. Urge frenar violencia contra mujeres en municipios. Piden que sea obligatorio la policía de género en el Estado de México. Diputados advierten que la entidad se mantiene en primer lugar en feminicidios y está entre las 3 entidades con más homicidios dolosos contra la población. Y no solamente en los homicidios dolosos, también en el robo al transporte colectivo. El Estado de México, el Valle de México, es uno de los más inseguros que tenemos en la República Mexicana. Ya no es uno libre de viajar en el transporte colectivo porque en cualquier momento suben 2, 3 pelajustanes
con pistola en mano y le quitan a uno todo lo que lleva encima, su celular, muchos, pues el pequeño salario que se percibe. Los datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que a septiembre del presente año se tienen registrados 41 feminicidios, situando al territorio mexiquense en el primer lugar de este delito. Detectan falsificación de firma de funcionario ejecutado en Tlalnepantla. Involucra contratos por 300 millones de pesos. Asegura el alcalde que su gobierno cuenta con los peritajes que acreditan los fraudes y que ya fueron entregados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El gobierno de Tlalnepantla detectó la falsificación de firma del que fuera titular de la administración, Luis Antonio Gutiérrez Herrera, asesinado el 27 de abril del 2024 en un centro comercial del municipio, manifestó el alcalde Raciel Pérez Cruz, quien dijo que la rúbrica apócrifa involucra contratos por 300.559.044 pesos. Bueno, pues ojalá se aclare esta situación y que sea para beneficio de este municipio tan industrial, tan habitado de nuestra República Mexicana, que es Tlalnepantla. La Paz. Los vehículos chatarra serán intercambiados por mobiliario. Firman convenio la Secretaría de Movilidad del Estado de México y el gobierno de ese municipio de la zona oriente del Estado de México. Nosotros les damos chatarra y ellos nos dan o dinero o especie, dijo la alcaldesa Marta Guerrero y el titular de movilidad, Daniel Cibaja, durante la firma de este convenio. Yo creo que será en beneficio de este municipio que tanto le hace falta, como es Los Reyes La Paz. Víctima de violencia física y psicológica, no quiero estar ni un minuto más aquí. ¿Quién dijo esto? Cadete de la Escuela Militar de Ingeniería pide su baja definitiva a pesar de las denuncias. Ni la Fiscalía Militar ni Derechos Humanos pudo castigar este caso tan sonado en la República Mexicana. Papá, ya no quiero estar ni un minuto más aquí, se lee en uno de los mensajes que el cadete Aldo Rendón compartió a su padre tras continuar siendo víctima de maltrato psicológico, físico de las instalaciones de la Escuela Militar de Ingeniería de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi querido secretario de la Defensa Nacional? ¿Qué ha sucedido y por qué el maltrato? Supuestamente novatadas, pero que son agresiones en contra de los estudiantes, de quienes quieren pertenecer a este que ha sido glorioso ejército mexicano en esta Escuela Militar de Ingeniería. Eso ya pasó de moda. Vivimos en el siglo XXI, vivimos un momento en que esas famosas novatadas, los patines, los golpes que se les daba a los estudiantes de esta carrera militar, no es que sean señoritos ni que sean niñas como mal se interpreta, sino que son seres humanos jóvenes que van con la ilusión de pertenecer al ejército, pero encuentran a hijos de la chingada que en lugar de servir al país, abusan de quienes entran a esta escuela militar. ¡Qué poca madre! Y qué bueno que pidió mejor su baja, porque no vale la pena ahorita, en este momento, ingresar al ejército con esta clase de barbajanes que están dirigiendo este tipo de escuela. El señor Aldo, padre del cadete, culpa nuevamente a autoridades de la escuela militar por ignorar este grave caso de violencia calificada por médicos como un intento de homicidio. A ver que se lo hagan a sus hijos de ustedes.
¿Qué harían ustedes? Bueno, pues ahí se los dejo. Fija obligaciones claras. Vence el 14 de diciembre plazo para cumplir la ley Silla en México. AMPEG alerta a los empresarios del sector comercial que su incumplimiento puede castigarse con multa de 28,285 a 2,082,850 pesos a todos aquellos empresarios que no cumplan con esta obligación. Llámese centro comercial, llámese empresa, llámese, el caso es que el que ocupa a una persona tendrá y tiene la obligación de permitirle estar en condiciones para que pueda producir mejor. Pese a 8 casos registrados el fin de semana, homicidios se mantienen a la baja en la Ciudad de México. La verdad es que yo no creo esta situación. La verdad es que todo mundo se queja de lo mal que está, no la Ciudad de México, todas partes del país. México es violento, México está ensangrentado, México vive el peor momento de su historia con esta guerra que hay, llámese crimen organizado o llámense delincuentes común y corriente que le quitan la vida a cualquier persona. Yo creo que lo que tenemos que hacer es actuar con todo el rigor de la ley, dejando de hacer pequeñas reuniones en los municipios, en los estados, en la presidencia de la República, armar comisiones que de nada sirven si en el campo del buen vivir no se actúa en contra de estas clases de delincuentes. Claro que sí, a los funcionarios públicos pues nadie los toca, porque traen coches blindados, traen camionetas blindadas, traen guardaespaldas, y eso lo dice Vázquez Camacho, quien es el director de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Pero muy pocos le creen, porque una cosa es lo que aparece en los periódicos y otra cosa es el diario vivir de la ciudadanía que vive en carne propia. Ojalá la licenciada Clara Brugada reconozca que no hay picos, hay mucha delincuencia en la Ciudad de México. Investigan posibles nuevas víctimas. Fiscalía reubica jóvenes de la Casa de las Mercedes. Se llevan a cabo entrevistas y diligencias periciales, cuidando que se desarrollen en condiciones seguras y sin victimización. No podemos decir que todas las mujeres que estaban en el albergue fueron víctimas. Y también corre el rumor que quieren quitar a esta gente de las casas de las Mercedes y por ahí algún vival dentro del gobierno se quiere quedar con este albergue. Ojalá no sea así, porque estamos acostumbrados que en México las cosas se hacen al capricho del poderoso del momento y no conforme a las necesidades que tiene la ciudadanía. Todo un reto ayudar a que un bebé nazca en la calle. Cristóbal Avelino Heleno, policía auxiliar. El uniformado señaló que los capitalinos pueden solicitar su ayuda, ya que están capacitados en primeros auxilios y en atender un alumbramiento. Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal, soy elemento de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Tranquilícese, sé primeros auxilios, ¿me permite ayudarle? Esa frase le ayuda a sentirse tranquila a quienes necesitan del apoyo de nuestra policía. Les vamos a servir de soporte, de ayuda, y que no se limiten. Si necesitan un apoyo, que nos busquen, los vamos a poder ayudar. Durante el año 2024, los elementos de la Policía Auxiliar apoyaron en 6 partos e igual número de ayudas brindaron
en lo que va 2025. Muchas felicidades a nuestra policía y a quienes han recibido el apoyo de estos grandes servidores que tiene México. Congreso michoacano ratificó a la viuda de Manso, será la futura alcaldesa. Una alcaldesa que no llega fácilmente a esta presidencia municipal. Una alcaldesa que por servir a su pueblo se va a jugar su propia vida. Diputados aceptaron la propuesta de Cabildo para nombrar a Grecia Quirós como presidenta municipal. Ella pide paz. Pidió que las protestas por el asesinato de su esposo sean pacíficas, luego de los disturbios de Apatzingán, Morelia y Uruapan. Carlos Manso era un hombre que a través de la vía pacífica buscaba servirle a Uruapan. Fue asesinado, pidió auxilio. Dicen que traía 14 elementos de seguridad. Óigame, y que no se haya podido salvar la vida. ¿En manos de quién estamos? ¿Vieron ustedes lo que le pasó ayer a la presidenta de la República? Que un barbaján se acerca a manosearla. ¿En dónde está el Estado Mayor? Porque no nos hagamos tarugo. La presidencia de la República sigue existiendo el Estado Mayor vestido. Ellos andan vestidos como ciudadanos comunes y corrientes que la acompañan a todas partes. Imagínense si la presidenta corrió ese riesgo de ser manoseada el día de ayer. ¿Qué no sucede en las calles de nuestra ciudad con la gente común y corriente, con la gente de a pie? ¿En manos de quién está nuestra seguridad? Hay que reforzar la seguridad de la misma presidenta de la República. Claudia Sheinbaum anuncia plan de paz para Michoacán. El proyecto contempla el fortalecimiento y presencia de las fuerzas federales en el estado, no solo de la Guardia Nacional, tras el homicidio de Carlos Manso. Y qué bueno que así se haga, porque eso es lo que deben de hacer. Ya basta de los abrazos, ya basta que, pues ya vimos que eso no da resultado, acusarla con su abuelita, acusarlo con su mamá o acusarlo con su papá. Hay que combatir a la delincuencia si queremos un México donde vuelva la tranquilidad, la paz, no un México del terror como el que estamos viviendo en la actualidad. Campesinos bloquean otra vez carreteras. Productores del Bajío acusan que los industriales solo ofrecen 4,700 pesos por tonelada de maíz. ¿Qué sucede ahí? Lo que sucede es que el gobierno autorizó un aumento, pero los acaparadores van y le ponen su propio precio. Lo que hay que hacer ahí es que el gobierno ponga un estándar para que los campesinos pues puedan sobrevivir, no vivir del campo. ¿Qué va a pasar? Y día con día se siguen extinguiendo los hombres que trabajan para el campo, porque no, a pesar de que producen mucho maíz, no les alcanza para las tortillas. Esa es la triste verdad de los mexicanos. A ellos les compran el kilo de maíz a 4 o a 5 pesos y un kilo de tortilla vale 20, 22 pesos. No la chinguen. Esa es la triste verdad. Desplazados exigen retorno a Chenaló. Yo creo que esto que sucede en Chiapas, pues deben de tomar muy en cuenta, en especial el gobernador, su papel como gobernante. Ya es tiempo, también allá en Chiapas fueron desplazados por grupos criminales poblaciones enteras. Laura Isel Castillo Juárez, hay que reconocer a las distintas fuerzas,
La presidenta de la mesa directiva del Senado dice que en la reforma política que viene no habrá ni un paso atrás en la paridad de género. Pero actúen, mujeres, demuestren que son capaces. Ya tenemos la primera presidenta mujer de México. Tiene que actuar con mano firme. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene que imprimir su propio sello de su propio gobierno. Ella es la mujer que está destinada a hacer valer en México a las mujeres. ¿Con qué confianza vamos a elegir a otra mujer presidenta de la República si esta no nos da ningún resultado? Por ahí dicen que ella es manejada desde Palenque. Sin embargo, yo estoy viendo que la presidenta le está apretando duro y sabe lo que está haciendo dentro de su gobierno. Esperamos que no sea manipulada, porque eso es lo que quiere México. Una mujer firme en sus convicciones e interesada por lo que le pasa y lo que sucede en México. Bueno, pero vamos a dejar de pelearnos con mucha gente y vamos a ver qué nos preparó el maestro en Derecho, Leonardo Antonio Hernández Aguilar, quien al frente de la consola de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, hace posible su noticiero. Carlos Manzo no pedía escolta, pedía seguridad. Había 14 elementos de la Guardia Nacional en Uruapan y aún así lo mataron. Imagínense ustedes, vamos a ver este video. O si no, explíquenme, ¿cómo es que habiendo 14 elementos de la Guardia Nacional en Uruapan, Michoacán, asesinaron a Carlos Manzo? ¿O hay de dos? ¿O no funciona su fallida y estúpida estrategia en materia de seguridad? ¿O fue el propio Estado quien le permitió al crimen organizado quitarle la vida a Carlos Manzo? ¿Y qué van a hacer? ¿Nos van a asesinar a todos los que levantemos la voz? ¿No les van a alcanzar las balas? Porque no nos vamos a quedar callados, porque no tenemos miedo y porque Carlos Manzo no murió, va a seguir vivo aunque les pese, aunque ustedes decidan seguir siendo las tapaderas de Claudia Sheinbaum, de su asociación con el cártel, con el crimen organizado, aunque ustedes decidan venir aquí y hablar de todo, menos de lo que hoy le duele al país. Cada peso que le quitan a la seguridad es una calle más tomada por el narco, una madre más que busca a su hijo, un municipio más arrodillado. No es un error, es una decisión la omisión de este. Cuando el poder se arrodilla ante los criminales, el pueblo paga con su vida. Descanse en paz, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Vamos a ver este video que nos habla acerca de este acontecimiento miserable que conmovió a México entero y a gran parte del mundo. El cobarde asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, muestra hasta dónde ha caído México bajo el mando de Morena. Lo mataron por atreverse a denunciar la corrupción, la complicidad y la entrega del país al crimen organizado. Este gobierno permitió que el miedo se impusiera y que la impunidad se volviera una norma. Cuando el poder se arrodilla ante los delincuentes, los valientes pagan con su vida. Ya basta de un narcogobierno incapaz y cobarde. México exige justicia, seguridad y autoridad, no silencio ni sumisión. Muchos hablan de una cortina de humo, lo que sucedió el día de ayer con la presidenta de la República, el suceso que vivió la doctora Claudia Sheinbaum al salir caminando desde Palacio Nacional. Un individuo la tocó
inapropiadamente. ¿Qué pasó con la seguridad nacional a nuestra presidenta? El militar Power Ranger, la puesta en escena de Sheinbaum para distraer del crimen de Estado contra Carlos Manso. El militar que manoseó a Claudia Sheinbaum durante un acto público ya fue identificado en redes. No se trata de un desconocido, sino de un elemento con pasado cercano al expresidente López Obrador. Su aparición junto a la mandataria no parece un accidente, sino una maniobra ensayada, perfectamente calculada para fabricar una cortina de humo en medio de la crisis política que desató el asesinato de Carlos Manso. Lo indignante no es solo la acción en sí, sino la forma en que el gobierno intenta capitalizar un hecho de aparente acoso para convertirlo en propaganda. Mientras el país se estremece por el crimen del alcalde de Uruapan, mientras la indignación social crece y las demandas de justicia retumban en cada rincón, Sheinbaum y su equipo optaron por victimizar a la presidenta antes que enfrentar el verdadero problema: el colapso moral y de seguridad del Estado mexicano. En cuestión de horas, las redes sociales ubicaron al militar. Usuarios lo bautizaron como el Rencoroso y el Power Ranger, apodos que se viralizaron junto con videos que muestran su comportamiento durante otros eventos de la llamada Cuarta Transformación. Las similitudes con anteriores montajes mediáticos del López Obradorismo son evidentes. Primero se genera el escándalo, luego se alimenta la indignación, y finalmente se desvía la atención del tema central. Resulta una verdadera vergüenza para la investidura presidencial que la primera mujer en ocupar el cargo se preste a un acto tan indigno, banalizando la lucha de millones de mexicanas que sí enfrentan acoso real, no escenificaciones políticas. La presidencia de Sheinbaum, que prometía romper con los vicios del pasado, parece haber heredado el guión completo del expresidente López Obrador: manipular el dolor, fabricar víctimas y controlar la narrativa con distractores cuidadosamente construidos. El pueblo no es ingenuo. México no se deja engañar. El crimen de Estado contra Carlos Manso sigue siendo una herida abierta, un símbolo de la violencia institucional que la Cuarta Transformación intenta esconder bajo un teatro político cada vez más burdo. Mientras Sheinbaum posa como víctima, los verdaderos culpables del asesinato de Manso siguen libres, protegidos por el mismo aparato que hoy se aferra al poder mediante el espectáculo y la simulación. Un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México confronta al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Hugo Aguilar, cuando le dice: reforma judicial no es la voluntad popular. Vamos a ver por qué motivo. En esta facultad estudiamos Derecho y usted ha venido a traer un discurso en el que nos habla de acercar la justicia al pueblo. Pero acercar la justicia al pueblo es decir que todos los tribunales colegiados de circuito, que los colegiados de apelación, que los juzgados de distrito tengan personas competentes. Y en los últimos tiempos y en los últimos días todos nosotros hemos visto cómo esto no ha sucedido. No podemos aceptar como Facultad de Derecho que el magistrado Fuentes Barrera nos venga a decir que no se trastocó la independencia judicial cuando están los acordeones, cuando todos vimos la supermayoría que se le regaló al partido en el poder. Esto es inaceptable para una institución que se dedica a estudiar la ciencia jurídica, y no porque algo ya esté en el ordenamiento jurídico significa que es intocable. Esa es precisamente la labor del Tribunal Constitucional que usted preside. Y señor ministro, en esta facultad los estudiantes tenemos una conciencia crítica, y yo sé que muchos de nosotros aquí pensamos de esa manera, pero no podemos seguir callando. Por más autoridad que tenga una persona y por más alto que sea un cargo público, siempre tenemos que ser críticos. Bienvenido a la facultad también, pero también escuchen nuestras voces, porque nosotros no estamos conformes, ni lo hemos estado, con todos los cambios constitucionales que se han llevado en el país. Eso no es la voluntad popular. Esa no es la voluntad de todas las personas, sino que se consiguió mediante esa supermayoría que se regaló hace tiempo. El senador de Acción Nacional, Ricardo Anaya, dice: la violencia está fuera de control. El gobierno miente y maquilla las cifras. Como un adicto que niega su problema, se niegan a ver la realidad de lo que está pasando. Corre video. Dijo el orador anterior, ustedes lo escucharon, dijo: hoy hay menos homicidios, y como focas se pusieron a aplaudir. Yo hoy quiero hablar
de la mentira del sexenio y de los tontos útiles que la repiten y que como focas la aplauden. La mentira del sexenio, y lo reto a que me demuestren que no es verdad lo que voy a decir, es que han bajado los homicidios. Es una absoluta falsedad. ¿Cómo han hecho para engañar a los tontos útiles que lo repiten? ¿Cómo han hecho inclusive para engañar a la comentocracia? Dicen es que durante el sexenio de López Obrador mataban diario a 89 personas. Dicen ahora durante el sexenio de Claudia Sheinbaum ya solo matan a 70 al día. Por lo tanto, dicen hay 19 homicidios menos cada día. Dicen que ha bajado la violencia. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la mentira? 1. Hay una categoría, si leen bien el informe del Secretariado Ejecutivo, que se llama otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal. Resulta que en otros delitos que atentan contra la vida, no solo ha disminuido, ha aumentado. Pasó de 39 a 46 al día, 7 más por día. Y ahí no acaba la trampa, ahí no acaba el embuste, ahí no acaba la mentira. Hay otra categoría en el propio informe del secretariado que son personas desaparecidas. Permítame, el orador. Fíjense nada más. Han aumentado las personas desaparecidas de 26 a 41, 15 adicionales por día. Es que eso que acaba de preguntar el senador es la clave de todo el asunto. Si ustedes suman las 3 categorías, no solo una, si suman homicidios dolosos, le agregan otros delitos que atentan contra la vida y le agregan las personas desaparecidas, en el sexenio pasado, 154 al día como promedio. En el sexenio actual, 157 al día como promedio. Esto lo puede entender una niña, un niño de segundo de primaria. Cuando agregas homicidios, más otros delitos que atentan contra la vida, más las personas desaparecidas, no solo no ha disminuido la violencia en el país, la violencia sigue aumentando. Y agréguenle que se están comparando contra el sexenio más violento en la historia de nuestro país. Porque jamás en la historia un solo sexenio había rebasado los 200,000 homicidios. Yo le hago un llamado a los medios de comunicación, a la comentocracia y también con todo respeto a los tontos útiles que aplauden como focas cada vez que escuchan la mentira de que se está pacificando el país. ¿Y por qué es esto grave? Porque el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Mientras ustedes se sigan engañando, mientras sigan engañando a la gente con el cuento de que está disminuyendo la violencia homicida, Termine su respuesta. mientras sigan mintiendo, no darán el primer paso para resolver el problema. Están como el adicto que no quiere reconocer que tiene un problema. Así estamos llegando al final de este noticiero. Quiero agradecerles a todos ustedes que día con día nos sigan a través de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. Soy tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Como siempre les digo, te hablaré con la verdad aunque pierda tu amistad. Y a todos ustedes les deseo, les vaya como se porten. Vamos a cerrar con un video de un millonario japonés que dijo: México será potencia cuando deje de tolerar ladrones en el gobierno. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Última hora. Millonario japonés impacta a México. Claudia Sheinbaum no lo cree. Todo sucedió en una conferencia frente a empresarios y políticos. El magnate subió al escenario y soltó un discurso inesperado, con voz firme y sin filtro. Dijo lo que nadie se atrevía. En este país no falta talento, falta liderazgo honesto. Silencio total. Todos quedaron congelados. Aplaudió la riqueza natural, pero cuestionó la corrupción. Señaló que el verdadero oro está en el pueblo trabajador, que produce sin parar y gana una miseria. Criticó a los empresarios abusivos, a los políticos que solo roban, y terminó diciendo: México será potencia cuando deje de tolerar ladrones. Claudia bajó la mirada. La sala quedó helada. No era cualquier millonario. Invertirá millones, pero exige resultados. ¿Tú qué opinas? ¿Tiene razón o se pasó de la raya? Comenta abajo y comparte.